Y el culebrón de Erling Braut Haaland está cerca de terminar. Y es que, como se informó en su momento, como comunicó el diario Bild alemán, un medio de comunicación que sigue el día a día la Bundesliga y que tiene muy buena información de los equipos y jugadores que juegan en dicha competición, Haaland había tomado la decisión de que elegiría su próximo club en el mes de abril. Es decir, tomaría la decisión de a cuál será su próximo equipo de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que no tiene intenciones de seguir en el Borussia Dortmund, porque quiere ganar títulos, quiere estar en la pelea por los campeonatos más importantes. Ante este escenario también habló, como informó Fabrizio Romano, de una intención de irse a un club no solamente por el dinero, sino tener a disposición un proyecto ganador y un entrenador de primer nivel. Esta situación, teniendo en cuenta que pese a no tener el dinero como principal objetivo o como principal punto para poder decir su nuevo club, Haaland es un jugador que exige una cláusula importante, unas comisiones importantes y un contrato muy importante. Teniendo en cuenta todas estas aristas, parece que, como informaron también varios periodistas del entorno o que cubren el entorno, que están cerca del entorno del jugador, solamente había dos equipos que estaban dentro de esa carrera para fichar al noruego: Real Madrid y Manchester City. El Real Madrid parecía tenerlo todo, pero el Manchester City ha tomado la delantera, ha llegado a un acuerdo con el jugador, según informó el diario Daily Mail, y después hablaremos un poco cómo es ese acuerdo. Y como confirmó The Athletic, que al final es un medio de cabecera, un medio que cubre muy bien el día a día lo que pasa en la Premier League y que creo que tiene información bastante fiable de cara a lo que puede ser un acuerdo con un futbolista que yo creo que al final está cerca de convertirse en la principal estrella de la competición inglesa, pese a que Cristiano Ronaldo siga en el equipo, o por lo menos siga en el Manchester United hasta el final de esta temporada, teniendo en cuenta que hay que ver qué pasa con la clasificación de los Red Devils a la próxima temporada de la UEFA Champions League y ver si en verdad Erik ten Hag no quiere contar con él para la próxima temporada. Hablando un poco de la información de The Athletic, como confirmó el periodista de cabecera de ellos a la hora de hablar de fichajes, que es David Ornstein, Haaland ya habría dado luz verde para poder fichar o irse al Manchester City en verano. Se habló mucho que en The Athletic ya se había confirmado en su momento que el jugador estaba bastante interesado en irse al City, que el City estaba en la punta, en la carrera por hacerse con su fichaje. Todo parecía estar complicado debido a las diferentes comisiones que pedían tanto su agente como su padre, que al final va por parte del jugador, teniendo en cuenta que se agregaba la cláusula de 75 millones de euros que había que pagarle al Dortmund para que saliera el jugador, más el contrato que va a ser bastante importante. Pero todo parece indicar que pese a esa situación, pese a esa discusión, el Manchester City ha llegado a un acuerdo con el jugador, ha aceptado sus condiciones y está dispuesto a hacerse con sus servicios. ¿Cómo será el contrato de Haaland? ¿O cuál es la intención? ¿O cuál es ese plan para poder cerrar al noruego? Según informó el periodista del Daily Mail, Mike Keegan, Haaland ya habría acordado sus términos personales con el Manchester City con un contrato de 500.000 libras semanales. Ese contrato lo convertiría en el jugador mejor pagado de toda la Premier League, por encima de nombres como Cristiano Ronaldo, como Kevin De Bruyne y posiblemente Mohamed Salah si termina renovando su vínculo con el Liverpool. Al mismo tiempo, dicho acuerdo va de la mano con ese pago de la cláusula de 75 millones de euros para el Borussia Dortmund, más todas las comisiones que piden tanto Mino Raiola como su padre. Se habló en su momento que ambas partes pedían juntas 100 millones de euros, pero que al final serían 25 y 25 para cada parte, teniendo en cuenta los pagos externos de toda esta negociación. Al final ese era uno de los puntos que complicaba un poco la operación de Haaland, tanto por parte del Real Madrid como por parte del Manchester City. Pero todo parece indicar que el Manchester City ha tomado la decisión de aceptar dichas condiciones y cerrar este gran jugador, este gran fichaje. Hay que agregar que al final el Real Madrid todavía está en la puja para fichar a Mbappé, no hay nada claro. Se habla desde Francia que Mbappé parece que va a renovar, desde España se confirma de que Mbappé está casi cada vez más cerca del Real Madrid. Y teniendo en cuenta que todavía está en ese proceso, no hay una información clara, por lo menos para puertas para afuera, todo parece indicar que Haaland sí se le habría ido de las manos a Florentino Pérez y terminará jugando en el Manchester City. Esta noticia confirma que al final el Manchester City está en busca de un delantero centro con urgencia, teniendo en cuenta que la temporada pasada, o el mercado de fichajes pasado, mejor dicho, intentaron con total veracidad y con fuerza fichar a Harry Kane. Al final de Tottenham no quiso venderlo. El Manchester City está afrontando esta temporada sin un delantero centro, aunque creo que le ha ido muy bien, teniendo en cuenta que pese a que perdió en las semifinales de la FA Cup ante el Liverpool el fin de semana, ya está en semifinales de la Liga de Campeones de Europa por segundo año consecutivo, por primera vez en su historia, su tercera semifinal de la UEFA Champions League. Y pese a que la pelea con el Liverpool en la Premier está muy cerca, ellos tienen todas las de ganar, teniendo en cuenta que dependen de sí mismos. Si consiguen ganar todos los partidos que le restan en la Premier League, se convertirán
o por lo menos mantendrán el título de campeón de Inglaterra de la mano de Pep Guardiola. Al final la llegada de Haaland podría romper un poco esa rivalidad, teniendo en cuenta que Haaland al final es un plus que le puede dar al Manchester City una capacidad de ganar partidos muy abrumadora, un goleador de primer nivel que no tienen desde el mejor momento del Kun Agüero, y también agregando que es uno de los mejores jugadores, o por lo menos será uno de los mejores jugadores del mundo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido desde que llegó al Salzburgo a su primera UEFA Champions League, él mismo jugar su primera UEFA Champions League con el Salzburgo, mejor dicho, su paso al Dortmund, donde ha sido una estrella principal, pese a que esta temporada ha tenido muchas lesiones, y ahora llegando a ser la cara de un proyecto que es bastante importante, teniendo en cuenta que Guardiola se puede ir en 2023, se habla mucho de esa información, él mismo lo habría confirmado, teniendo en cuenta que ha pasado mucho desde esa declaración y que todavía no se sabe si el City le va a ofrecer otro contrato para quedarse. Haaland se convertiría en la estrella de ese proyecto, donde el conjunto Citizen espera poder ganar su primera Liga de Campeones de Europa. Al final, como ya hablamos un poquito, la cláusula sería de 75 millones de euros para el Borussia Dortmund, se le pagarán los 100 millones de euros, 50 y 50 al padre Mino Raiola, y Haaland tendría ese contrato de 600 o 500 mil libras semanales. Todavía no hay una cifra fija, pero sí lo que se confirma es que será el jugador mejor pagado de la Premier League y que su salario estará entre los 30 y 29.5 millones de euros por temporada, y su contrato será por los próximos 5 años, descartando esa posibilidad de que se hablaba de que Haaland firmaría un contrato de corta duración para jugar en el City 2 temporadas y después irse al Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Con esta información se descarta dicha posición, aunque hay que tener en cuenta que Mino Raiola es un agente bastante inteligente y que puede incluir, al igual que hizo con el Dortmund, una cláusula donde el jugador puede irse por cierta cantidad de dinero en un mercado de fichajes venidero. Hay que ver cómo se maneja esta información, pero todo parece indicar que, pese a que el Real Madrid estaba muy fuerte en la puja, pese a que el Barcelona no descartaba del todo, entre comillas, por diferentes informaciones de periodistas, pese a que Laporta sí hablaba de que el fichaje era casi imposible, Haaland seguirá en Inglaterra, jugará en el Manchester City y será la cara principal de un proyecto que, a diferencia del PSG, se ha construido muy bien, claro que con mucha inversión de dinero, pero al final que sí parece tener un futuro mucho más encaminado que el conjunto parisino, que en este momento está viviendo una etapa bastante complicada después de una temporada decepcionante a nivel europeo. Y después de esto, para poder cerrar un poco y a poner un poco en balance qué puede aportar Haaland, qué puede pasar con Haaland, vamos a hablar un poco de cómo le quedaría la plantilla al Manchester City, porque la llegada de Haaland, teniendo en cuenta que también se necesitan un par de fichajes más posiblemente, o que Guardiola ha pedido un par de fichajes más, quedaría como una de las mejores plantillas de Europa. Yo creo que eso es bastante interesante para analizar. ¿Cómo queda la plantilla? Por lo menos hablamos de la plantilla actual, teniendo en cuenta la llegada de Haaland para jugar de centro delantero y la salida de Fernandinho, que se ha confirmado que se irá después de esta temporada para poder o retirarse o jugar en el fútbol brasileño. Hay que ver qué puede ocurrir con el medio centro, pero al final la plantilla quedaría de la siguiente manera: Ederson y Steffen como porteros. Al final Ederson es un buen portero, top 10 mundial. Steffen es un buen suplente, pese a su error en la FA Cup. Creo que es un portero que puede ocupar muy bien ese rol de segundo guardameta para jugar las copas, etc. Con Walker, Cancelo por la banda derecha, con Cancelo y Zinchenko por la izquierda. Posiblemente os habló en su momento del fichaje de un lateral izquierdo para el Manchester City, teniendo en cuenta que Cancelo se podría ocupar de esa zona o esa posición de lateral derecho, Walker siendo su suplente, o ante la posible salida de Zinchenko, que se habló en su momento de hasta poder irse al Fútbol Club Barcelona. En los centrales parecen estar muy bien cubiertos con Rúben Díaz, Stones, Laporte y Ake. Buenos centrales, buena rotación y yo creo que es muy competitiva. En el mediocentro, lo que ya hablamos, Rodri como titular, pero Fernandinho yéndose. Se habla mucho de un fichaje, se habla mucho de Mikel Merino en su momento para poder pagar la cláusula de rescisión de 60 millones de euros que tiene la Real Sociedad en su contrato. Se habló de Calvin Phillips, etcétera, pero todo parece indicar que sí llegará un fichaje para esa posición de mediocentro para poder rotar o ser suplente de Rodri en diferentes momentos de la temporada. Después nos vamos a los interiores, donde el Manchester City cuenta con Bernardo Silva, Gundogan y Kevin De Bruyne. Tiene 3 jugadores para 2 posiciones, pero también hay que mencionar que ahí puede jugar Foden, que en ocasiones hasta el mismo Grealish puede jugar ahí, y hasta el mismo fichaje que podría llegar para ser suplente de Rodri puede ocupar una posición ahí. Entonces es una rotación bastante interesante en los interiores. Después nos vamos a los costados, donde aparecen por izquierda Grealish, Sterling y Foden, y por derecha Mahrez. Al final Sterling puede jugar por banda derecha. Ahí se nos ha saltado, pero también puede aparecer Gabriel Jesús para jugar en esa banda derecha. Gabriel Jesús también puede ser suplente de Haaland en el 9. Al final es una rotación ofensiva bastante potente con nombres como Foden, Sterling, Grealish, Gabriel Jesús, Mahrez y Haaland. Y al final queda un equipo que es bastante impresionante, un equipo bastante fuerte y que yo creo que el Manchester City estaría mucho más cerca
de poder cumplir su objetivo de ganar la UEFA Champions League, teniendo en cuenta que esta temporada también está muy cerca de hacerlo, como lo pasó en la temporada pasada. Y al final, después de esto, queremos leerlos en comentarios. ¿Ustedes creen que Haaland es el fichaje que necesita el Manchester City para ganar la Champions? También los invitamos a suscribirse, a dar a la campanita para estar al día a día con las informaciones y los contenidos que vamos haciendo en el canal de fichajes.net, teniendo en cuenta que se acerca el mercado de fichajes de verano y la etapa decisiva de la UEFA Champions League.